La Reserva de la Biosfera se estableció en 1998. Aún muchos años anteriores a esto, desde principios de los 90, había un grupo de investigadores, no solamente del UNAM, pero de otras instituciones como el Instituto de Ecología y la Universidad Veracruzana, que vieron la importancia de conservar los relictos de selva que se quedaban en esta región, ¿sí? El UNAM tiene su historia aquí desde 1967, cuando se fundó la estación, y ha tenido un desarrollo muy exitoso en estos 47 años. En principio nosotros dedicamos a la biología básica, ¿sí? Lo que pasa en los últimos años tenemos investigaciones más multidisciplinarias, ¿sí? Hacemos estudios de la ecología de plantas, animales, incluso de los sistemas acuáticos que se encuentran en nuestro predio y en la costa, las cercanías del Golfo. Tenemos investigaciones que se han llevado a cabo aquí en plantas y animales por más de 30 años, pero a través de nuestro conocimiento técnico podemos dar las bases para tratar de promover la conservación en las áreas aledañas a la estación. La educación ambiental en este entorno es muy importante, ¿sí? Hay que tratar de sensibilizar las personas a todas las edades, desde el kinder, de la importancia en la conservación de las selvas que quedan en esta región. Cada año aquí en la UNAM recibimos alrededor de 2.500 personas en grupos escolares o individuales. En realidad yo veo la panorama muy favorable a través de la Reserva de la Biosfera. Sus acciones han trabajado muchísimo con las comunidades, es una labor de convencimiento, y con el conocimiento adquirido a través de las investigaciones, creo que estamos en buenas condiciones para promover más la conservación en la región. Sobre los monos, ¿cuál es la importancia de esta especie? Los monos son animales muy importantes en esta selva, simplemente por el hecho que comen diversas especies de fruto. Muchos ingieren las semillas y estas semillas las transportan a sitios diferentes. Esta es la dispersión de semillas. Lo que pasa a los monos, cada vez que se fragmenta más o se reduce más los relictos de selva, pues se quedan encerrados. Luego vemos que hay menos recursos alimenticios para ellos, también el flujo genético, y se afecta en realidad los monos, pues en los fragmentos muy pequeños son en situaciones muy precarias. Bienvenido, bienvenida a este programa que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente han preparado para usted en esta serie de áreas naturales protegidas, patrimonio biodiverso, patrimonio de usted, mío, de todas y todos los mexicanos. En este tercer programa le estamos presentando una de las áreas naturales protegidas en donde se conservan las selvas altas de nuestro país. En este programa denominado la Reserva de los Tuxtlas, en Casa de los Monos Aulladores, como pudo usted ver ya en la pequeña cápsula que preparamos introductoria para este programa. Y vamos a platicar de esta reserva, de qué se hace en esta reserva, de la importancia de esta reserva. Nuevamente, esta es una reserva que comparte la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, vamos a platicar un poquito de las estrategias de conservación y la investigación que se desarrolla en este espacio. El día de hoy tengo el gusto, el placer de presentarles
a la doctora Patricia Escalante. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM y realiza investigaciones precisamente en esta área. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias y tiene sus estudios de doctorado en el City College American Museum of Natural History de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Además, Patti es curadora del de la colección nacional de aves del Instituto de Biología y coordina un proyecto de reintroducción de guacamayas precisamente en la selva de los Tuxtlas. Y de esto platicaremos el día de hoy con ella. Le recuerdo a usted que en su pantalla aparecen los medios para que se comunique con nosotros, nos dé sus ideas, sus sugerencias, sus opiniones, qué tipo de programas, qué tipo de información quisiera usted que la universidad preparara para que le presentásemos. Y hoy a las personas que nos llamen, a las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros, le estaremos regalando un libro que se hizo en coedición con otras entidades de educación del país, que se llama Parteaguas, la propuesta más agua a la Ciudad de México, reciprocidad, no violencia y sustentabilidad. Este es un libro que tiene que ver con el tema del agua, cómo nos llega el agua a la ciudad y a quién le estamos quitando el agua en otros territorios. Este es un libro editado por el Colegio de Michoacán, el Programa Universitario de Medio Ambiente, y bueno, si usted nos llama, si usted se comunica con nosotros, las 10 primeras personas tendrán un ejemplar gratis. En la cápsula que veíamos al inicio de este programa, la bióloga Rosamund Coates nos habló. Ella es la directora de la reserva por la parte de la universidad en la reserva de los Tuxtlas. Nos comentaba de la importancia que tiene el trabajo de la UNAM en esta zona. Y bueno, pues le vamos a pedir a Patti que nos platique un poquito qué tipo de investigación se conduce por parte de la universidad o por otras entidades académicas del país que por supuesto tienen investigación en esta zona. ¿Cuál es la importancia para la conservación de estos espacios? Muy bien, pues con mucho gusto. Yo he trabajado en la región casi por 30 años porque desde estudiante me llevaron y me fascinó. Es la selva tropical más al norte del continente americano. Entonces, pues es otro panorama, ¿no? Completamente. Y sabemos que es muy rica, pero al mismo tiempo empezó a desaparecer y entonces estuvimos viendo cuál era la situación de las aves. Y hemos estudiado en parte en mi laboratorio, pues, grupos de aves, ¿no? En la región hay 560 especies. De aves nada más. De aves registradas. Podemos decir que 90 son accidentales, la mitad de ellas, 270, son residentes, ahí anidan, el resto son migratorias, ¿no? Pero es una riqueza increíble. Entonces, hemos estudiado las aves del sotobosque porque son las más frágiles con la desaparición de la selva. El sotobosque es la parte baja del bosque. Sí, sería el interior y el estrato bajo, precisamente. Hay muchas aves ahí, ¿no? Insectívoras, frugívoras y de todo tipo, las terrestres inclusive. Hay una riqueza de especies que ni se imagina. Por ejemplo, ¿no? De terrestres, ¿qué ejemplo le podríamos dar? Bueno, está el loco faisán, por ejemplo. Hay unas gallinitas especiales neotropicales. Hay unos mosqueritos, papamoscas reales, que tienen una corona en su cabeza. Son aves que la gente no conoce y que sería muy bonito que pudiera conocer ahora que hay tanto ecoturismo en la región. Claro, y conservar, para que la gente las pudiera conocer hay que conservarlas. ¿Y por qué es importante conservar esta diversidad? ¿Qué beneficio nos da como especie, sí, ¿no? Como una especie más en el concierto de las especies? En el caso de las aves, pues ellas tienen un papel ecológico, que pueden ser dispersoras de semillas, polinizadoras, y que luego no entendemos bien cuál es su papel hasta que desaparecen y provoca una cascada de problemas, sí, y de pérdidas, ¿verdad? De especies. Por ejemplo, las aves rapaces, ¿no? Ellas controlan en general todos los niveles tróficos, y si desaparecen, pues hay un desajuste y por ejemplo, no se alimentan de ratones, de roedores, etcétera, y entonces si eliminamos a estas que digamos serían como el control, las herbívoras, por ejemplo, ¿no? De los roedores, crecerían las poblaciones de roedores. Se acabarían las plantas, ¿no? Así es como poniéndolo muy simple. Pero también pues para la sobrevivencia de las plantas, ¿no? Que las dispersen. Y las aves pues es un grupo muy atractivo
de un por poco sí. como vimos en la cápsula con los monos aulladores, ¿no? Ujú. Que también dispersan semillas, o sea, no solo se las comen, sino Sí. que muchas veces las ingieren y luego las dispersan por otros lados o simplemente las avientan y Sí, pues ya provocan hay una coevolución Ajá. entre las plantas y los animales, ¿no? Entonces, pues no, deberíamos de tratar de no interrumpir ese concierto evolutivo. Y además, pues, por cuestión ética, pues no deberíamos de destruir, ¿no? Y tratar de, pues si el planeta, la evolución nos ha regalado tantas especies, pues no destruir y que nuestros hijos también las puedan conocer, ¿no? Tener esa responsabilidad. ¿Qué es? Tenemos, antes de irnos a la siguiente cápsula, unos segunditos para que me dijeras ¿qué tan importante es este ecosistema para el país? En 30 segunditos. Sí. Bueno, la riqueza es fenomenal, ¿no? Por ejemplo, en plantas son 900 plantas, solamente en la reserva de la UNAM, no toda la región. Imagínate si estuviera hecho el inventario. Y de ellas, pues 600 se pueden aprovechar. De 160 ya tenemos los usos específicos, pero explorando se pudieran aprovechar más. Y pues no podemos desperdiciar, ¿no? El futuro es en la biología, la genómica y los recursos, si no, no podremos sobrevivir, yo creo. Exacto, exactamente. Bueno, pues nos vamos a la siguiente cápsula que tenemos preparada para ustedes. Por ser una reserva de biosfera, esto permite tener acciones, poder hacer algunas actividades. La reserva tiene zonas núcleos, que en este caso son 3 volcanes: el volcán de San Martín Los Tuxtlas, el volcán de Santa Marta y el volcán de San Martín Pajapan. Que esas zonas núcleos no se permite hacer ninguna actividad que no sea educación ambiental, investigación científica, restauración. Y la otra zona es la zona de amortiguamiento, donde se pueden hacer las actividades tradicionales que la gente venía haciendo antes de haberse decretado como reserva, y la siguen haciendo, siempre y cuando bajo un manejo de desarrollo sustentable. La gente de antemano pues venía haciendo sus actividades tradicionales, ¿no? Pues ellos talaban, cacería, capturaban una serie de actividades, y además, bueno, pues las políticas públicas de los años 60, 70 permitían o te mandaban, donde decía que tenías que derribar el bosque para hacer cosas productivas, ¿no? Igual que en toda aquí los parches de selva, hay una planta silvestre que es la palma camedor, que es de ornato. Entonces la gente le está apostando, y nosotros también le estamos apostando para que esa palma pueda mantenerse bien, pues tienen que construir el dosel. Entonces eso nos ayuda a nosotros, ayuda a ellos. Y gente de ahí en Santa Marta, de varias comunidades, están trabajando con la producción de palma camedor, con el chocho, que es un alimento muy tradicional, pero que sin embargo esa comida la están sirviendo ya en los restaurantes, ¿no? Aquí la reserva alberga un poquito más de 300 plantas medicinales, ¿no? Y para eso, bueno, pues tenemos un grupo de artesanos que estamos trabajando tanto en la parte norte como en la parte sur, y que también estamos al mismo tiempo haciendo artesanías de esas plantas medicinales, pero sobre todo medicinas tradicionales, ¿no? La gente tiene bastante conocimiento de estas plantas. También tenemos proyectos importantes para el manejo de acahual, que es la producción de miel. ¿Qué es un acahual? Perdón. Acahual son plantas que se están regenerando después de que fueron a lo mejor talados para la siembra de ganadería. Se empieza a regenerar 3, 4 años y es un acahual. Y entonces ahí tienen ellos, están produciendo miel con la abeja nativa. Entonces son gente que están apostándola, y también nosotros lo estamos apoyando, porque igual tienen que estar conservando el acahual para que puedan tener vida esas abejas, ¿no? Y también hasta antes del huracán del 2010, el huracán Mateus, la gente estaba vendiendo casi 70,000 de miel al año. Ningún campesino te va a estar ganando 6,000 o 7,000 pesos al mes.
Entonces son gente que están muy interesadas, ¿no? Bueno, mira, a veces es muy complicado porque no hay una línea, ¿no?, donde las instituciones digan, bueno, pues destinamos cierto recurso para las áreas naturales protegidas. Esto es porque a veces hay programas que son contradictorios, ¿no? O sea, por decir, estamos en un área natural protegida y promueven la ganadería. Entonces tenemos que hacer como sinergia, ¿no? Más bien que los proyectos nazcan de un diagnóstico participativo con la gente. ¿Por qué? Porque entonces eso está en función de las necesidades que ellos tienen. Y normalmente siempre se ha hecho eso de que tú llevas un proyecto y la gente dice, bueno, sí, por agarrarlo, pero no porque hay un convencimiento, porque la gente diga, sí, nos interesa o lo queremos. Entonces, ese tipo de proyectos a la larga no llegan a tener éxito. Entonces, los proyectos donde la gente tiene un interés o tiene una necesidad, es ahí donde realmente nosotros trabajamos. Veíamos en la cápsula esta imagen que se nos presentaba de aérea en verde, y se veía un verde muy oscuro que es la laguna de Catemaco, sí, y después dos manchones verdes más o menos conservados que son parte de la reserva de los Tuxtlas de la UNAM. Pero la reserva de la biosfera es más grande, y en la reserva de la biosfera, como escuchábamos que nos informaban nuestros colegas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, vive gente, y para poder preservar esta riqueza biológica hay que trabajar con la gente. ¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo, en el caso de aves, además de que escuchábamos el de miel, de la planta camaidora, etcétera, qué tipo de proyectos con aves se podrían impulsar con la gente, Pati? Pues la gente ya está muy receptiva a la conservación y sí quiere propuestas, y nosotros les estamos proponiendo este proyecto de reintroducir la guacamaya roja, porque es una de las 4 especies extirpadas en la zona. Cuando dices extirpadas, ¿qué nos quieres decir? Extirpada quiere decir que ya está extinta localmente, que pertenecía a esas selvas, pero ya no hay. Pero hay en otras selvas de otras todavía regiones. Quedan pocas en la selva lacandona, sí quedan algunas en forma silvestre, porque el principal problema que tenemos, además de la pérdida de hábitat, ha sido la sobreexplotación de especies, y en el caso de la comercialización, básicamente, en el caso de la guacamaya roja. Es como decían los entrevistados, no es un uso sustentable, fue un aprovechamiento de un recurso hasta que se acabó, ¿no? Y entonces pues ya se les acabó. Entonces ahora tenemos una oportunidad de traer a la guacamaya roja, pero queremos que ellos se comprometan también a cuidarla, ¿no? Y a cuidar su hábitat, porque si no, no se va a quedar, ¿no? ¿Qué hay que hacer en términos prácticos y de investigación? ¿Qué se requiere para poder reintroducir una especie, sigamos con el ejemplo de la guacamaya roja, en la selva de los Tuxtlas? Pues a veces no se puede hacer nada porque ya se desapareció, pero en algunos casos pues hay criadores que las han conservado, ¿no? Y en el caso de la guacamaya roja, pues hubo mexicanos, los dueños del Parque Xcaret, que tenían ese proyecto de reproducirla, pues para salvarla. Entonces ellos tienen, desde hace 20 años, han estado reproduciéndolas en cautiverio. Okay. Son difíciles, lleva su tiempo, pero ya ahorita ellos ya son expertos en eso, ¿no? Y tienen una colonia de cerca de 1000 individuos. Y si tú, por ejemplo, para volverlas a la vida silvestre, estas que están creciendo en cautiverio, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pues no es tan fácil, porque las aves en cautiverio pues ya no saben defenderse, encontrar su alimento, y entonces nosotros les estamos haciendo actividades para que recuperen su conducta silvestre. ¿Y eso cómo se hace? Está padrísimo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pues ahora ábreles la caja y van a salir todas volando. Lo que pasa, y ya ha pasado con esos animales que tú nada más liberas, es que se los comen los tlacuaches. Y no queremos eso. Si los vamos a liberar, pues es para que vivan, no para que se lo coma un tlacuache, ¿no? Entonces, tenemos que propiciar una crianza natural, para empezar, para que tengan una impronta adecuada con su especie, con su hábitat, con su sexo. Cuando dices impronta,
Sí, impronta es una cuestión que sucede en el desarrollo y que tú abres los ojos y dices, mamá, ¿no? Esto te impronta la especie, tu hábitat y tu sexo, más o menos. Entonces, todos los animales lo tienen, los perros pues se improntan con su dueño y lo siguen a todas partes. No queremos guacamayas improntadas. Exacto, no queremos guacamayas domesticadas. Exacto. Nos vamos a otra cápsula que hemos preparado para usted, colecciones biológicas de la Estación de Biología de los Tuxtlas, en Veracruz. Bueno, el Museo de la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, el principal objetivo es tener una muestra general de la biodiversidad de los distintos grupos biológicos que están presentes en la región, porque nos visitan constantemente grupos de escolares desde secundaria hasta profesionistas. Por ejemplo, en esta primaria sección vemos a los mamíferos, con alguna muestra de felinos, de murciélagos, algunos roedores, y aquí continuamos un poco con de aves, sobre todo los más llamativos, los más interesantes para la gente. Continuamos aquí con la muestra de reptiles, también los más llamativos o los más interesantes para la región. Y continuamos con la sección de insectos, sobre todo también el caso de las mariposas, que son muy demandadas en la sociedad como coleccionistas, ¿no? En esta área tenemos una muestra también de los distintos proyectos que se han realizado en la estación o que se continúan realizando en el área de ecología, en el área de taxonomía, economía, en fin, las distintas áreas que en realidad involucran los trabajos de la estación. Por ejemplo, también acá tenemos una muestra de maderas que para la zona son de interés económico y es una invitación abierta a todo el público. Estamos abiertos todo el año, entonces pueden acudir a visitarnos. Aquí es donde resguardamos las colecciones de aves, insectos, el herbario, reptiles y anfibios. Bueno, en las cajas que podemos ver aquí tenemos algunas muestras de la colección de Lepidoptera, Coleóptera y bueno, también son de lepidópteros, que es con el área que yo trabajo. Bueno, pues las colecciones son acervos biológicos en los que se resguardan las especies y se conservan, se le da un procedimiento curatorial para preservación y determinación. Entonces es muy importante porque los investigadores pueden consultarla y pueden determinar las especies y hacer todo tipo de análisis, ¿no? De insectos contamos con 15 órdenes y al menos unos 15,000 insectos también. ¿Solamente de insectos? Sí, de insectos. ¿Y tienes de plantas y de semillas? Sí, también se cuenta con un herbario y con una colección de semillas. En la actualidad estamos realizando un estudio en el que se está llevando a cabo la realización de colectas sistemáticas. Esto es con el fin de conocer la diversidad y abundancia de la clase insecta a lo largo del año y ver qué relación tiene con la precipitación y la temperatura. También queremos que este sea un proyecto a largo plazo, sentar las bases para un proyecto a largo plazo y así monitorear si hay algún efecto de los cambios en el ambiente. Qué bueno que sigue con nosotros. Para nosotros es muy importante que usted nos acompañe en estas series. Realmente las producimos precisamente para que usted comprenda, conozca y valore cada vez más y con mayor conocimiento de causa nuestra riqueza biológica, nuestro patrimonio natural,
nuestro, de todas y todos los mexicanos, pero también de todas y todos los habitantes de este planeta. Les recuerdo que para las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros, estamos ofreciendo de regalo un libro, La propuesta Más Agua a la Ciudad de México. Es esta propuesta desde las comunidades que hoy nos están donando su agua para que usted y yo podamos abrir el grifo y tener agua en nuestra casa. Comuníquese con nosotros, su opinión es muy importante para que diseñemos, planeemos los programas que le llevamos a usted. Lo vamos a invitar a que vea otra cápsula. Este es un programa en el cual hay muchísimas cápsulas que hemos preparado para que usted tenga conocimiento del lugar del que estábamos platicando el día de hoy. Hoy vamos a ver un proyecto de restauración, vamos a ver a continuación un proyecto de restauración de manglar que realizan los habitantes de la comunidad de Sontecomapan, allá en Veracruz, con apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esta zona anteriormente fue devastada por el ganadero tumbó el mangle, al paso del tiempo lo abandonó y se procreó la maleza que nosotros la conocemos como hoja de tigre. Aquí. En esta zona nos tocó limpiar hace 2 años, pero esto se inicia con un proyecto que la reserva tiene la iniciativa. Se procede a la capacitación y en la capacitación él nos enseña la hidrología que puede tener las mareas, donde hubo mangle y haciéndole aperturas de canal, entraría la salinidad necesaria para que ahí se procree y crezca el manglar en el mismo hábitat que siempre ha vivido, solo que se ensolvó. Se hace una limpieza, aparte de que se hace el canal, una limpieza de 15-20 metros sobre cada orilla. Prácticamente serían entre 30 y 40 metros la amplitud del terreno que se limpia. Y cuando sube la marea, ahí se queda el propágulo, las semillas, todo esto, y solitos nacen ahí, por sí solos. Pero nosotros tenemos la intención y decimos, no basta nada más con que él se recupere solo, vamos a reforestarle, que es la misma operación que utilizamos aquí. Aquí, como pueden ver, ya muchos manglecitos a los 2 años que tienen ya van ya con ramas y ya van sacando sus raíces. El manglar sirve como un vivero que llega a los huevecillos de los peces y ahí se quedan. Ya en otro ramo serviría como para el turismo. El turismo viene y, oh, qué manglar más bonito, ¿no? Y eso nos da mucha alegría a nosotros porque pues, es parte del trabajo y es parte de la naturaleza que pues, se está recuperando y sosteniendo ahí. El manglar nos protege muchísimo de los vientos fuertes. Hace como 3 años, me parece, 3-4 años, pasó un viento fuerte que gracias a Dios aquí sopló mucho 120, pero ya para la zona de allá de Montepío, ya donde no tiene barrera de protección, no, les pegó duro, arrancó láminas, hizo desastre y medio, sí, afectó. Ese monitoreo consiste en medir el tamaño de la planta, hojas, la circunferencia del tallo del arbolito. Eso se realiza cada 2 meses. También se un monitoreo de salinidad. Ese monitoreo de salinidad consiste en los meses del año, ¿no? En qué meses hay más salinidad, en qué meses hay menos salinidad. Para saber también qué tanto puede lograrse el mangle. Las mujeres su trabajo, lo que ellas realizan es acarrear, sacar la maleza que nosotros arrancamos. Nosotros nos toca arrancar la maleza con una pala derecha, trozarla desde abajo, desde el camote, y ellas se dedican a puro sacar y a hacer montones de basura.
los intercambios se realizan con otras comunidades que realizan el mismo trabajo que nosotros, solo para complementarnos, alimentarnos y llenarnos más de experiencia, ¿no? Porque es un intercambio de experiencia que se realiza año con año. Ya con este año sería 3. En el primer año nos tocó ir a la ciudad de Campeche, que fue el segundo Congreso Nacional de Manglares, que hubo gente de Ecuador, de Colombia, gente de otros países que llegaron a este congreso. Y ahí nosotros nos consolidamos ya como restauradores de manglar. Este año que pasó nos tocó aquí ser sede en la ciudad de Catemaco junto con la reserva. Esta es una reserva que realmente está trabajando con las poblaciones que ocupa el territorio de la reserva. Y esto es la diferencia entre la posibilidad de conservar y la dificultad de conservar. Cuando no trabajamos con quienes habitan estos territorios, pues estamos condenados a que la conservación no se haga como se debe o que incluso ni siquiera ocurra. Cuando es un asunto prohibitivo en el cual las comunidades ven disminuidas sus posibilidades de acciones para sobrevivencia y para una vida cada vez mejor, pues es cuando las reservas tenemos problemas con ellas. En cambio, esta conjugación de reserva de la biosfera, en donde las personas son parte fundamental de la conservación, sus propuestas, sus proyectos, sus propias acciones de vida son importantes para la conservación, hace toda la diferencia. ¿Qué importancia tienen estos proyectos de conservación del manglar, de la selva alta, ya no solo para la zona misma, sino incluso como ejemplos para el país y para el mundo? Pues es que esa es la clave, precisamente. En esta reserva ya tenemos una población muy consciente y que está recuperando lo que ya tenía, porque al meterles ganadería y otras cosas pues que no eran originarias, fueron perdiendo lo que ellos ya tenían, un uso más acorde, ¿no?, con la naturaleza. Entonces yo creo que para nosotros también es un riesgo pues trabajar con ellos, ¿no?, y que lo que hagan, pues lo que les falte, propiciarlo, pero para que cada vez vayamos recuperando esta biodiversidad perdida, ¿no?, que la reserva necesita recuperar, ¿no? Quizá uno de los... hay dos grandes figuras que son los malos de las películas en la conservación, sí, y en particular la del trópico húmedo. Uno de ellos es la ganadería, ¿no? ¿Cómo impacta esto en la conservación, ¿no?, la ganadería? Sí. Y comentaba alguno en las cápsulas que vimos que México es el único país que ha tenido una comisión de desmonte, ¿no? Destruyamos nuestros bosques, desmontemos nuestras selvas, porque es símbolo de atraso. Y hoy vamos totalmente tratando de recuperar esos pasos andados en la mala dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta, no solo ya con la gente que vive en los territorios, que en este caso están mucho más conscientes, sino también con la gente que no vive esos territorios? Por ejemplo, la gente que nos está escuchando, que está en la Ciudad de México, o en alguna otra ciudad, o en algún otro poblado del país. Pues en este caso hay que ver cuáles son las vocaciones del ecosistema, ¿no?, para aprovechar los recursos, porque ellos pueden criar otros animales que no sean tan demandantes de terreno, porque de hecho actualmente la ganadería no les deja, ya no les interesa mucho, porque no están ellos bien económicamente con esta actividad. En cambio hay otras especies que podrían ellos cultivar o criar, como codornices, gallinitas de monte, y que tendrían ellos la proteína, porque en realidad pues sí la necesitan, pero hay otras opciones, ¿no? Entonces, siendo una reserva de biosfera, pues hay que encontrar algo más compatible, ¿no?, con esos ecosistemas primarios que tenía la reserva. Y con la conservación. Sí. Claramente en este espacio las comunidades están involucradas. En el tema particular, por ejemplo, que platicábamos de las guacamayas, ¿cómo se están incorporando las comunidades a la conservación? Sí, bueno, la guacamaya pues es una especie muy atractiva para el turismo. Entonces, como ellos ya tienen una red de ecoturismo, creemos que les puede beneficiar a esas comunidades que están haciendo esto en particular.
Y pues ellos, hemos hecho encuestas y ellos están muy contentos y aparte dicen pues para que las conozcan mis hijos, ¿no? Entonces la están valorando por sí misma, no necesariamente como un recurso del cual ellos tengan un beneficio económico, ¿no? Esta visión del desarrollo sustentable, ¿no? Lo que podamos usar hoy, pero que lo podamos heredar a las siguientes generaciones de mexicanos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nietas. Me comentabas en algún momento también de un proyecto para empezar a cultivar guacamayas, ¿no? En la zona de los Tuxtlas. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo es este proyecto y qué fin tiene? Para que el proyecto de las guacamayas tenga éxito, no podemos solamente liberarlas, sino preocuparnos por su hábitat, ¿no? Que es la selva alta y en tierras bajas, y que es un hábitat pues un poco deteriorado, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues más bien ellas van a criarse naturalmente, ¿no? Necesitan encontrar árboles altos para anidar en cavidades y nosotros les vamos a poner sus cajas nido por un tiempo, pero también el alimento, ¿no? Ellas tenemos una lista de 25 árboles de los cuales ellas se alimentan y pues tienen que encontrar ese alimento, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a reforestar, pero también son especies que la gente las puede aprovechar, ¿no? Siempre y cuando pues haya un balance. Entonces, claro, en eso estamos trabajando, quizás Me comentabas el tema también de los predadores, de las guacamayas estas que están crecidas en cautiverio, pues no tienen el instinto de protegerse porque no han sido predadas. Entonces, ¿qué tipo de estrategia se utiliza para educarlas o reeducarlas en este sentido? Sí, exactamente, tenemos un aviario ya construido localmente, en el cual durante 2 meses les vamos a dar entrenamientos antidepredadores, por ejemplo, con mamíferos, sería un perro, o con águilas, si nos prestan alguna, y humano, ¿no? Porque también el humano las atrapa, entonces les vamos a enseñar a tenerle miedo al humano. Y eso quiere decir que ellas van a estar en las copas de los árboles y no van a arriesgarse a estar en el piso, ni acercarse porque les ofrezcan comida, ¿no? Además las tenemos anilladas y marcadas y las podemos seguir con satélite, no, con antenas, ¿no? Qué interesante. ¿Y este seguimiento qué información les genera a ustedes? Sí, cualquier proyecto, como veíamos en las cápsulas, hay que monitorear y evaluar lo que está pasando para ver si uno corrige o va bien, ¿no? Y entonces, pues, nosotros queremos, al liberarlas, tenemos que empezar a ver cómo se mueven en la selva, cómo van explorando y su sobrevivencia. Entonces queremos ver cuál fue el éxito, ¿no?, de la liberación. Y eso lo hacen siguiendo cada una de las guacamayas que liberan. Es difícil cada una porque vamos a liberar en 2 tandas, en total 50. Okay. Entonces podemos marcar los machos adultos, vamos a marcar unas máximo 10, entre 5 y 10, pero como son sociales, pues van a andar un poquito en grupo, ¿no? Entonces quizás ya con eso podemos grupo y saber qué está pasando. Sí, ellas son ruidosas, ¿no? Son sí. Se dan a conocer. Podemos ver más o menos, podemos tener unos puntos de observación altos, pero también pues tenemos esta posibilidad de seguirlas con radios. Muy bien. Pues vamos a invitarle a que nos acompañe con otra cápsula. Es el trabajo de la cooperativa Artetul, quienes son gentes de la zona de la reserva de los Tuxtlas, que aprovechan plantas de este lugar para elaborar sus artesanías. ¿Cómo empezaron a trabajar todas estas cosas? ¿Cómo iniciaron? Bueno, hace 13 años cuando empezamos a trabajar nos invitaron a un taller en Catemaco, donde tuvimos que viajar de lunes a viernes. Ajá, y entonces yo le decía a mi esposa cómo le íbamos a hacer para viajar porque no teníamos dinero. Entonces empezamos a vender desde guajolote, gallina, tanque y lo que tuviéramos a la mano para poder viajar. Pero entonces por medio de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas nos encontramos con el ingeniero Escobar, que ya le había hecho una bolsita como esta. Y ahí la traía. Y le dice el ingeniero, oye, ¿cuánto te costó tu bolsa? Le dice, no, nosotros la hacemos. ¿De veras? Dice, sí. Y dice, ¿y no tiene? Sí, tenemos ahí unas bolsas.
Y me dice, oye, ¿por qué no te vas conmigo a Veracruz? En el World Trade Center va a haber una exposición. Digo, pues no tengo dinero, como 300 pesos no me alcanza. No, dice, va a ser este gasto pagado. Y comida. Ah, bueno, pues sí, me lanza. Bueno, este es el lirio que anda a flote del agua. Pero no llega a más altura, como otros 10 centímetros. Y hasta ahí. Y en cambio el tule, este tule es corto, pero hay tule más gigante, que llega a medir hasta unos 50, unos 60 de largo. Y entonces, de esto podemos hacer bolsas grandes, maletines grandes, cinturones, todo eso. Entonces todas estas plantas son de aquí, de la reserva. Y usan plantas que son de otros lugares también, como el zacate. El zacate sí, porque lo traemos de San Andrés. Entonces ustedes están aprovechando lo que da la reserva de manera natural. Sí, nosotros también ayudamos al medio ambiente porque andamos descubriendo los arroyos donde invade esto, porque esto invade, es una plaga que va invadiendo los ríos. Entonces para que haya corriente, entonces vamos quitando las partes donde se va invadiendo. Bueno, suponer, este está teñido. Ese es de... Este es de tule, que le acabo de mostrar. Esta sandalia está teñida y este es al natural. Ese es tule. Ajá. Y este también es tule, nomás que es la parte de adentro. Ajá. Y el junco son las lamparitas. El junco es este. Que es más duro. Más duro, sí. También están haciendo una silla, ¿nos la pueden mostrar? ¿Quién está tejiendo esa silla? Aquí es lo que... Bueno, hasta ahorita han participado nada más 4 señoras, 4 o 5. Ajá. Y entonces este también lo aprendimos acá, que también mandaron un maestro a enseñar a tejer. Y entonces ahorita nos piden esta muestra y lo estamos haciendo, nada más que no lo hemos terminado porque se me acabó el material. Mi nombre es Iridian Díaz del Castillo Alavés y yo aprendí a hacer algunas cosas de estas, como bolsas, carteras, y aprendí lo más importante, a teñir los tules materiales, ¿no? Como esta. ¿Te gusta? Sería muy mal que esto se perdiera, ¿no? Cómo hacerlo, que nadie supiera más que nosotros. ¿Y qué te parece? ¿A ti te gustaría que más adelante esto se siguiera haciendo y que pudieran vender más sus productos? Sí, me gustaría porque la gente se daría cuenta del tipo de material y las cosas que nosotros tenemos y no las sabemos aprovechar. Y sí me gustaría que todos supieran un poquito más de esto. Pues sí, en eso estamos, que todos sepamos un poquito más de esto, de qué cosas podemos hacer con lo que nos da la naturaleza, sin ser tan agresivos con la naturaleza. Por ejemplo, en lugar de bolsas de plástico podríamos tener bolsas con elementos naturales, y cuántas cosas más no podríamos hacer con esa calidad y con ese ingenio y con esa creatividad que tienen las mujeres, los hombres que trabajan este tipo de artesanías. Vamos a tratar de cerrar este programa, Pati, entendiendo un poco en este balance que es, yo creo que una de las reservas que mejor lo ha logrado, reservas de la biosfera, de conjugar la actividad de las comunidades con la conservación de los ecosistemas, permitiendo, por supuesto, que estos sean utilizados, aprovechados por las propias comunidades y que ese propio uso y aprovechamiento sea también parte de la dinámica propia de estos espacios naturales. ¿Qué futuro le ves tú a la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas? Pues una recuperación de lo que perdimos en la selva, ¿no? Porque precisamente estos proyectos como la palma camedor o el chagalapoli, que es un arbusto que se aprovecha actualmente, pues no sean con tan pocas especies, ¿no? Sino que hagamos una agrosilvicultura, una silvicultura compatible, ¿no? con recuperación de la selva,
y que especies como la guacamaya roja o otras puedan regresar, y que si regresan pues las cuidemos, no volvamos a hacer las mascotas y pues acabárnoslas otra vez, ¿no? Sí, este tema de las mascotas, ¿verdad? ¿Por qué nos gusta llevarnos a las especies de sus espacios de vida para remitirlas a una jaula? Sí, ¿no? Pues es el consumismo, ¿no?, actual en el que vivimos, es tener objetos, y en el caso de las especies pues tienen unos requerimientos. Los pericos silvestres son longevos, son seres muy inteligentes y no podemos hacerles eso, ¿no? Y sobre todo si sabemos que contribuimos a que desaparezcan en la naturaleza, ¿no? Y al desaparecer ellos de la naturaleza, desaparece interacciones que tienen ellos con la naturaleza, como comentábamos al principio de este programa, ¿no? La capacidad de dispersar semillas de plantas que permiten que las plantas puedan crecer, mantenerse, en este ciclo de la vida, en esta complejidad de la vida en la que cada vez entendemos un poquito mejor, pero que aún estamos lejos de discernir exactamente qué parte del engranaje es el que podemos mover o cambiar sin que se nos descuadre todo el sistema, ¿no? Que el reloj deje de dar las horas porque le movimos un poquito ahí al engrane. Bueno, vamos a ver una última cápsula que se ha preparado para usted de algunos de los proyectos precisamente ecoturísticos que se desarrollan con la gente de la región para la preservación de la selva de los Tuxtlas y para el disfrute de las y los mexicanos en todo el país. El objetivo de este espacio es que todo el visitante venga a recrearse, a olvidarse del estrés de las ciudades, venga a disfrutar de la naturaleza y a final de cuentas nosotros como parte del proyecto y de pues ahora sí de la sociedad deseamos que cada visitante que viene pues realmente se vaya satisfecho, ¿no? El servicio que ofrecemos, bueno, es ahora sí el hospedaje que, como lo ven, está construido con material de la región. Tenemos lo que son como educación ambiental, pues ahora sí los sanitarios secos ecológicos, damos el servicio de alimentos, de alimentación y también el servicio del baño de salud, que es el temazcal. Tenemos también como servicio los masajes, que es parte de las alternativas que tiene el centro, ¿no? Bueno, las actividades que se ofrecen son muy relevantes porque como consecuencia de todo lo que hemos estado, pues ahora sí, por medio de la conservación se ha restaurado, se ha conservado, pues tenemos actividades como senderismo terrestre y acuático, en donde las actividades se desarrollan en lancha de remo, se visitan los manglares, se visitan los ríos, la laguna y posteriormente la playa. Tenemos la observación de aves, que también eso es una actividad bastante recreativa y que le gusta a mucha gente. Las cascadas también, visita las cascadas. La caminata por el sendero terrestre, que es es bien importante porque muchas personas conocen todo pues ahora sí, la biodiversidad que hay. Por supuesto que sí funcionan. Y una de las cosas bien importantes como proyecto es que no tan solo somos un proyecto, pues ahora sí aquí, ¿no? No tan solo es por recursos económicos, sino también por beneficio a la comunidad, porque en nuestra comunidad anteriormente talaban, cazaban, o sea, se hacía de todo y bueno, participábamos todos, ¿no? Actualmente nosotros pues como grupo, como proyecto y como grupo ejemplo, estamos impartiendo talleres en las escuelas, por ejemplo, los maestros nos solicitan y vamos a participar en
en la educación ambiental, explicando a los niños, y no nomás a los niños, por ejemplo, la secundaria que tiene jóvenes, la prepa, y pues a todo el que nos solicita. El trabajo consiste precisamente en hacer un monitoreo, que es salir, que nosotros así cada quien lo adecua a su comunidad, ¿no? a su manera. Nosotros salimos una vez al mes. Salimos a una área que ya está destinada, que se le llaman puntos de conteo. En algunas otras comunidades nada más le llaman sitio. Entonces nosotros aquí tenemos 2 sitios con 10 puntos cada uno de conteo. La actividad consiste en ir, en cada punto nos detenemos 10 minutos y observamos precisamente todo lo que alrededor llega. Pero esta información sirve precisamente para estar, como dice la palabra, monitoreo, ¿no? Es monitorear precisamente la presencia de aves. Nosotros afortunadamente aquí en la región de los Tuxtlas pues estamos en lo que es el cruce de aves migratorias, ¿no? Entonces tenemos presencia 6 meses al año de aves que no son de aquí, son de otras partes, de otro país. Entonces por 6 meses las tenemos nosotros. Este avistamiento comienza a partir de las fechas de septiembre. Sirve para ver precisamente qué tanto de aves tenemos cada tiempo, ¿no? Presencia o va disminuyendo precisamente, para precisamente ver qué es lo que está pasando, por qué ya no llegan o por qué están llegando más, ¿no? Bueno, Nancillaga surge hace aproximadamente 27 años. Fue cuando el señor Carlos Rodríguez adquirió este pedacito de selva y se empezó a trabajar lo que era el ecoturismo. En un principio solamente teníamos un pequeño sendero, prácticamente solamente de contemplación del lugar, y había un brujo, ¿no? Que bueno, lo que es la chamanería en la región de los Tuxtlas siempre ha sido un atractivo turístico muy importante y muy arraigado. Poco a poco se fue enriqueciendo el recorrido. Actualmente nosotros somos una unidad de manejo de flora y fauna. Una UMA. Una UMA, lo cual nos ha permitido trabajar con las dependencias federales y hemos hecho algunos proyectos sustentables con ellos. Estamos trabajando muy en coordinación con el personal de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, que es el área natural protegida más importante que tenemos, y estamos en una de las áreas de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera, y nosotros recibimos a los turistas, permitimos el disfrute de la gente, tenemos unas cabañas. Nuestros huéspedes, pues es un turismo más bien de relajación, no es de fiesta, sino es relajación, disfrute y salud. Bueno, lo primero es evitar, o más bien no, consumir productos o tener mascotas exóticas, lo primero, ¿no? En la Ciudad de México hay hasta un mercado donde puedes conseguir fauna que está hasta extinta en esta zona. Segundo, que se atrevan a venir a disfrutar, que conozcan. Es una lástima que las nuevas generaciones pues solamente conocen en la televisión y al ratito, porque no les interesa tanto lo que es el patrimonio natural con el que contamos los mexicanos. Pues ecoturismo con las comunidades, realmente esta cápsula es da como mucha sensación de que sí se puede, ¿no? Y se puede con las comunidades, y las comunidades se empoderan de esta capacidad del conocimiento, y no solo tienen como nos platicaban en la cápsula, lo que ocurre en este espacio, sino que también lo llevan a las escuelas de la zona, que es un tema importantísimo.
cómo reeducamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas en la conservación. ¿Cómo podemos hacer esto, Pati? ¿Qué cosas deberíamos de estar haciendo, no solo en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, sino, por ejemplo, en la Ciudad de México? Pues estamos muy alejados de la naturaleza, ¿no? Y no sabemos de dónde vienen los productos, no sabemos de dónde viene ni el agua, y entonces, pues, no apreciamos lo que tenemos, ¿no? Hasta que lo tenemos perdido. Entonces hay que hacer mucha conciencia y yo creo que hay que aprovechar lugares como este para conocerlos mejor, aprovechando que ya hay tantas comunidades ofreciendo estos servicios de ecoturismo, ¿no? Porque pues uno puede aprender mucho y también tener muchas emociones, porque realmente es muy diferente pues empezar a conocer, por ejemplo, las aves, y ver que pues hay miles, o sea, no hay nada más el gorrión típico que se acerca en la banqueta, ¿no? O la coquita, que a lo mejor ni se fijan, que hay en la ciudad también tenemos aves, ¿no? Pero cuando empiezan a ver la riqueza biológica de estos lugares, pues es algo que pues tiene que sensibilizar a la gente, ¿no? Cierto, ¿no? Lo que no se conoce no se valora. Y por eso hemos preparado esta serie para que usted desde su casa aprenda, conozca el patrimonio natural de nuestro país, el patrimonio de los mexicanos y las mexicanas de hoy, pero también el patrimonio de las mexicanas y los mexicanos del futuro. Pati, te agradezco muchísimo haber estado hoy con nosotros. Y bueno, pues le invitamos a que siga viendo los próximos capítulos de esta serie, el cual será Tehuacán, Cuicatlán, el desierto vivo. Nos vamos de la selva al desierto. México, país megadiverso. Trabajaron muchísimo con las comunidades, es una labor de convencimiento y con el conocimiento adquirido a través de las investigaciones, creo que estamos en buenas condiciones para promover más la conservación en la región. Sobre los monos, ¿cuál es la importancia de esta especie? Los monos son animales muy importantes en esta selva, simplemente por el hecho que comen diversas especies de fruto. Muchos ingieren las semillas y estas semillas las transportan a sitios diferentes. Esta es la dispersión de semillas. Lo que pasa a los monos, cada vez que se fragmenta más o se reduce más los relictos de selva, pues se quedan encerrados. Luego vemos que hay menos recursos alimenticios para ellos, también el flujo genético, y se afecta en realidad los monos, pues en los fragmentos muy pequeños son en situaciones muy precarias. Bienvenido, bienvenida a este programa que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente han preparado para usted en esta serie de áreas naturales protegidas, patrimonio biodiverso, patrimonio de usted, mío, de todas y todos. En principio nosotros dedicamos a la biología básica, ¿sí? Lo que pasa en los últimos años tenemos investigaciones más multidisciplinarias, ¿sí? Hacemos estudios de la ecología de plantas, animales, incluso de los sistemas acuáticos que se encuentran en nuestro predio y en la costa, las cercanías del Golfo. Tenemos investigaciones que se han llevado a cabo aquí en plantas y animales por más de 30 años.
pero a través de nuestro conocimiento técnico podemos dar las bases para tratar de promover la conservación en las áreas aledañas a la estación. La educación ambiental en este entorno es muy importante, ¿sí? Hay que tratar de sensibilizar las personas a todas las edades, desde el kinder, de la importancia en la conservación de las selvas que quedan en esta región. Cada año aquí en la UNAM recibimos alrededor de 2.500 personas en grupos escolares o individuales. En realidad yo veo la panorama muy favorable a través de la Reserva de la Biosfera. Sus acciones han La Reserva de la Biosfera se estableció en 1998. Aún muchos años anteriores a esto, desde principios de los 90, había un grupo de investigadores, no solamente del UNAM, pero de otras instituciones como el Instituto de Ecología y la Universidad Veracruzana, que vieron la importancia de conservar los relictos de selva que se quedaban en esta región, ¿sí? El UNAM tiene su historia aquí desde 1967, cuando se fundó la estación, y ha tenido un desarrollo muy exitoso en estos 47 años. Los mexicanos. En este tercer programa le estamos presentando una de las áreas naturales protegidas en donde se conservan las selvas altas de nuestro país. En este programa denominado la Reserva de los Tuxtlas, en Casa de los Monos Aulladores, como pudo usted ver ya en la pequeña cápsula que preparamos introductoria para este programa. Y vamos a platicar de esta reserva, de qué se hace en esta reserva, de la importancia de esta reserva. Nuevamente, esta es una reserva que comparte la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, vamos a platicar un poquito de las estrategias de conservación y la investigación que se desarrolla en este espacio. El día de hoy tengo el gusto, el placer de presentarles a la doctora Patricia Escalante. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM y realiza investigaciones precisamente en esta área. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias y tiene sus estudios de doctorado en el City College American Museum of Natural History de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Además, Patti es curadora del Colegio Nacional, de la Colección Nacional de Aves del Instituto de Biología y coordina un proyecto de reintroducción de guacamayas precisamente en la selva de los Tuxtlas. Y de esto platicaremos el día de hoy con ella. Le recuerdo a usted que en su pantalla aparecen los medios para que se comunique con nosotros, nos dé sus ideas, sus sugerencias, sus opiniones, qué tipo de programas, qué tipo de información quisiera usted que la universidad preparara para que le presentásemos. Y hoy a las personas que nos llamen, a las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros, le estaremos regalando un libro que se hizo en coedición con otras entidades de educación del país, que se llama Parteaguas, la propuesta más agua a la Ciudad de México, reciprocidad, no violencia y sustentabilidad. Este es un libro que tiene que ver con el tema del agua, cómo nos llega el agua a la ciudad y a quién le estamos quitando el agua
en otros territorios. Este es un libro editado por el Colegio de Michoacán, el Programa Universitario de Medio Ambiente, y bueno, si usted nos llama, si usted se comunica con nosotros, las 10 primeras personas tendrán un ejemplar gratis. En la cápsula que veíamos al inicio de este programa, la bióloga Rosamund Coates nos habló. Ella es la directora de la reserva por la parte de la universidad en la reserva de los Tuxtlas. Nos comentaba de la importancia que tiene el trabajo de la UNAM en esta zona. Y bueno, pues le vamos a pedir a Patti que nos platique un poquito qué tipo de investigación se conduce por parte de la universidad o por otras entidades académicas del país que por supuesto tienen investigación en esta zona. ¿Cuál es la importancia para la conservación de estos espacios? Muy bien, pues con mucho gusto. Yo he trabajado en la región casi por 30 años porque desde estudiante